Hola, en la clase de hoy vamos a estudiar la interacción ecológica, que es sin lugar a dudas la más importante dentro del manejo ecológico de plagas. Es una interacción que en términos generales se conoce como víctima-explotador. Existe otro término menos conocido, que es contramensalismo. Y entonces, bueno, esta interacción, en una definición amplia, comprende cualquier interacción en la cual hay unos individuos que se benefician y hay otros que se perjudican. En una notación vieja de los años 50, propuesta por Odum, se plantea que los que se benefician se simbolizan con un más y los que se perjudican con un menos. Involucran la depredación, propiamente dicha, pero también el herbivorismo, parasitismo y parasitoidismo, y a veces se nos olvida, pero también el canibalismo. Bueno, entonces aquí lo que ocurre es que una población provee recursos para otras. En el caso del depredador, mata a las presas, se las come a una o a varias. Este, un herbívoro se come parte de una planta o la planta entera. El parásito, bueno, toma recursos de uno o de varios hospedadores y no necesariamente los mata. Y si los mata, nunca es inmediatamente. Finalmente, el parasitoide se desarrolla sobre o dentro del hospedador y finalmente los termina matando. Esto, si ustedes se dan cuenta, esto comprende todas estas interacciones que en la introducción de este curso vimos, ¿verdad? Y entonces en aquel momento decíamos que si ciertamente hay algunos organismos, por ejemplo, insectos fitófagos que se alimentan de las plantas, también hay microorganismos que causan enfermedades en los fitófagos que los depredan, también tienen parasitoides, ¿no? Y entonces todo este conjunto de interacciones típicamente forman parte del cóctel de estrategias que se utilizan en el manejo ecológico de plagas. También, y fíjense ustedes, aquí lo que observamos es el canibalismo, y aquí lo que observamos es a una larva de espodóptera, de gusano cogollero, comiéndose a otra larva de espodóptera. Bueno, entonces, esta interacción involucra la transferencia de energía. De hecho, esta es la forma fundamental como los nutrientes y la energía circulan en los ecosistemas y en los agroecosistemas. Es una interacción directa entre dos individuos. De hecho, es tal vez la interacción más evidente dentro de todas las interacciones ecológicas. Es algo que uno aprecia, es algo que uno ve que ocurre. Entonces, esto termina en términos poblacionales haciendo que la densidad de una especie dependa de la densidad de otra especie. Entonces, la cuestión es más o menos así. A medida que hay más víctimas, esto involucra que hay más explotadores, pero si hay más explotadores, disminuye la población de víctimas, y si disminuye la población de víctimas, disminuye la población de explotadores, y por lo tanto, al haber menos explotadores, aumentan las víctimas. Esto, si nosotros lo representamos, ¿verdad? Como unas gráficas que nos den cómo cambian las densidades de víctimas y explotadores en el tiempo, bueno, lo que observamos es que se aumentan las víctimas, esto hace que de forma desfasada aumenten los explotadores y esto hace que disminuyan las víctimas, por lo tanto disminuyen los explotadores, y si disminuyen los explotadores, aumentan las víctimas, y esto se mantiene así en el tiempo. Esto es una representación ideal de la situación, pero que representa bien lo que en algunos casos ocurre, en muchos casos ocurre, de hecho. Fíjense, esto es un ejemplo clásico, ¿verdad? Tal vez el, el ejemplo que aparece en el mayor número de libros de ecología, y tiene que ver con la relación entre liebres y linces. Entonces vemos, si aumenta la población de presas, aumenta la población de depredadores. Esto hace que disminuya la población de presas, disminuye la población de depredadores, aumentan las presas y así, ¿no? Pero también ocurre a la escala micro, que de repente es una escala que es muy importante para nosotros. Por ejemplo, aquí lo vemos entre un ácaro presa y un ácaro depredador. Aumenta la población de presas, aumenta la población de depredadores, disminuye la población de presas, disminuye la población de depredadores, y así va, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo representar esto en términos matemáticos, por ejemplo? ¿Cómo construir un modelo para esto? Bueno, un modelo clásico, este es el modelo de Loca-Volterra de depredador-presa. Entonces, lo primero es que supone este modelo
que el crecimiento de la víctima, que son las presas, ¿verdad? Está limitada solamente por la población de explotadores, que en términos generales, perdón, que en los términos originales del modelo serían los depredadores. Este, la especie víctima tiene una fuente ilimitada, se supone que tiene una fuente ilimitada de alimento. La especie explotadora es especialista, depende totalmente de la víctima, es decir, es su única fuente de alimento. Los explotadores pueden consumir cantidades infinitas de víctimas y, y las víctimas y los explotadores se encuentran al azar en un entorno homogéneo, es decir, funciona con una ley de acción de masas del modelo. Entonces, fíjense, veamos cómo representar esto. Entonces, esta B representa las víctimas, que son, ya ustedes saben, por ejemplo, en la formulación original, las presas. Entonces esto nos dice cómo cambia en el tiempo la cantidad de víctimas, ¿no? Y esto depende de la cantidad de víctimas que hay, y esta A, que es la tasa de crecimiento de las víctimas en ausencia de explotadores. Pero también hay que tomar en cuenta que hay explotadores, y estos, que es lo que representa la letra E. Entonces, estos explotadores se encuentran con la cantidad de víctimas que existen, y esta es la tasa de eliminación, o sea, de depredación, de consumo de víctimas por parte de los explotadores. Es decir, la ecuación que gobierna la variación en el tiempo de las víctimas es esta, es la unión de estos dos procesos. Para el caso de los explotadores, ¿verdad? Esta es la tasa de crecimiento de los explotadores en ausencia de víctimas. Entonces nos damos cuenta que es negativa. Y esto que está aquí es lo que representa es que los explotadores se consiguen con víctimas, y entonces, y esta es la tasa a la cual las capturan, y finalmente esta D es la tasa a la cual se convierten en nuevos explotadores las víctimas consumidas. Es decir, es la tasa de conversión de lo que se alimentan en descendencia de explotadores. Si juntamos esto, obtenemos esta ecuación, que es la que gobierna el cambio en el tiempo del número de explotadores. Entonces, fíjense, se puede apreciarse fácilmente aquí, que en ausencia de explotadores, es decir, cuando esto es cero, ¿verdad? Se pierde todo este componente y obtenemos esto. Y esto ya hemos visto en el curso en varias ocasiones, que lo que significa es que la población, en ausencia de explotadores, la población de víctimas crece exponencialmente. Por su parte, en ausencia de víctimas, es decir, cuando este es cero, todo este término se hace cero, la ecuación queda reducida a esto, y por lo tanto, en ausencia de víctimas, la población de explotadores se extingue de forma exponencial. Entonces, lo que tenemos es un sistema de dos ecuaciones que están acopladas, ¿verdad? Están acopladas porque la variación en el tiempo del número de víctimas depende, ¿verdad?, del número de explotadores, y la variación en el tiempo del número de explotadores depende también del número de víctimas. Entonces, fíjense, vamos a evaluar término a término lo que involucra este sistema, cómo se interpreta en términos ecológicos cada uno de los componentes de este sistema de ecuaciones. Esto que está aquí nos da el crecimiento de las víctimas. Esto es el número de explotadores. Esto es la tasa de explotación. Todo esto es lo que se conoce como la respuesta funcional del explotador, que ya vamos a explicar qué significa eso. Esto sigue siendo la tasa de explotación. Esto es la tasa de recambio de cada uno de lo que yo consumo, de las presas, por ejemplo, cómo se transforma en progenie del explotador. Todo esto es lo que se conoce como la respuesta numérica del explotador, que vamos a ver en un segundo. Y finalmente, esta es la tasa de crecimiento del explotador en ausencia de víctimas. Entonces, ¿qué es la respuesta funcional? Es el conjunto de comportamientos del explotador que determina cuántas víctimas captura por unidad de tiempo. Se han propuesto diferentes formas que puede tener estas respuestas funcionales. Una es lineal, ¿verdad? Que básicamente lo que dice es que mientras más víctimas son capturadas, es decir, la densidad de víctimas y la tasa de captura tiene una relación lineal, ¿verdad? Y esto es tanto como decir que los explotadores son insaciables, pueden comer al infinito. Esto es
desde todo punto de vista irreal, entonces tiene más sentido pensar que esta relación puede ser lineal para unas ciertas densidades de víctimas y después la respuesta se satura, ¿no? La capacidad de capturar víctimas se satura por parte de los depredadores. Otra forma es esta, ¿verdad? Donde, que es lo que se conoce, la anterior se conoce como respuesta funcional tipo 1, esta que está aquí se conoce como respuesta funcional tipo 2, y entonces lo que vemos es que a medida que va aumentando el número de víctimas, la tasa de captura cada vez se hace menor, menor, hasta que finalmente se satura la respuesta. Y un último tipo, es lo que se conoce como la respuesta funcional tipo 2, que tiene una forma sigmoidal, que a bajas densidades de la víctima la tasa de depredación es muy poco, luego aumenta la tasa de captura, ¿verdad? Y finalmente se satura la respuesta. Entonces, ejemplos de esto, ¿verdad? En la naturaleza puede ser la tasa de consumo a bajas densidades de levadura por parte de Daphnia. También podría ser del tipo 2, de la respuesta, el anterior era para la respuesta tipo 1, para el tipo 2 puede ser la captura de Daphnia por náyades de libélulas, y de la respuesta funcional tipo 3 podría ser la captura de pupas de avispa por parte de musarañas. A nosotros lo que realmente nos importa es que debemos tener, ¿verdad?, en nuestra cabeza, pensar, bueno, cuando hablamos de respuesta funcional tipo 1, saber que es lineal, cuando hablamos de tipo 2, saber que tiene esta forma, y cuando hablamos de tipo 3, que tiene esta forma. Y finalmente, para terminar este video, simplemente decir que la respuesta numérica es el número de nuevos explotadores que se producen, o sea, la reproducción de los explotadores por unidad de tiempo, que es una función de la respuesta funcional. Es decir, depende de la tasa a la cual se capturan, por ejemplo, presas, es decir, víctimas, ¿no? Y con esto termino este primer video. Muchas gracias.